Estimados amigos, muy buenas noches y bienvenidos a este webinar, El factor humano de la inteligencia artificial, que tal vez nombre para más contradictorio, el factor humano de la inteligencia artificial, un nombre bastante marquetero, diría yo, para unas tecnologías que tienen suficientes décadas de evolución dentro del marco del diplomado en inteligencia artificial de educación superior, un diplomado internacional que busca reunir tras todas estas evidencias científicas sobre la educación, que ha reunido profesores de primer nivel, como quien tenemos aquí presente, al ingeniero y candidato doctor Ángel Augusto Felló Hermosa. Estimado Ángel, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Todo muy bien, felizmente. Ángel, para mí es un honor estar aquí contigo, no solamente por tu enorme currículum, sino por la amistad que hemos podido construir a lo largo del tiempo. La Claro. oportunidad de que hayas podido trabajar incluso con mi hermano hace un tiempo, para mí es algo bastante especial y debo presentarte como una de las personas referencias en Perú y América Latina en el uso de inteligencia artificial en educación superior, nada más y nada menos que conferencista internacional en las principales instancias de tecnología que se encargan de desarrollar soluciones de inteligencia artificial. Claramente, gracias a este MBA que hiciste en la Universidad de North Carolina en Estados Unidos, y has usado una serie de temas como la inteligencia artificial generativa en educación, como tus asuntos de investigación en desarrollo e innovación para los puntos de innovación pedagógica en la gestión universitaria, además de ser investigador académico y autor de varios artículos científicos internacionales. Tienes un blog muy interesante en Medium que espero e invito a todos a estar leyendo y siguiendo a Ángel Feijó. Así que, Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos, no solamente hoy, sino como parte de los profesores de este diplomado internacional que estamos comprometidos con esta necesidad de desmitificar a la inteligencia artificial y que en estos minutos que tenemos juntos poder traer tres temas que hemos seleccionado juntos para candentes, diría yo, para hablar sobre, primero, definiciones de la IA y las tres dimensiones que tú identificas. Tema número dos, los tiempos universitarios y competencia con la IA, o sea, cómo estaremos compitiendo con esta desde la perspectiva del docente. Y tema número tres, ¿cuál es la amenaza de que la IA reemplace a los docentes? De esos tres temas hablaremos, estimados amigos. Tenemos a decenas de colegas, muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de llevar nuestros cursos en el posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y quienes por primera vez se conectan con nosotros, pues bienvenidos y estamos muy a gusto de tenerlos por aquí. Ángel, me encantaría poder comenzar con el tema número uno. Tienes tres definiciones, tres dimensiones de la inteligencia artificial. Me encantaría, por favor, que nos cuentes cómo la defines y cómo llegas a esas tres dimensiones después de estas revisiones de literatura que vienes realizando gracias a tus tesis doctorales. Excelente. Gracias, Rodrigo. Sí, esa es una buena pregunta, es un buen tema de conversación. Y también gracias a los presentes, ya sea los que están aquí conectados y los que nos puedan ver más adelante en una grabación. Ustedes tienen un interés de aplicar esta nueva tecnología, esta nueva conjunto de conocimientos, estos nuevos productos en su labor educativa. Eh, Así que es un tema que eh, muestra que ustedes tienen un interés de diferenciarse, de ser docentes innovadores. Bien, y yo vengo dando, igual que Rodrigo, ¿no? Venimos dando charlas, compartiendo los conocimientos hace un número de meses, y yo me percaté de que se dificulta un poco la comunicación y el intercambio de ideas y posibles debates y que a veces surgen, ¿no? Entre los colegas.
porque el término inteligencia artificial se ha convertido, ya lo era, y está haciéndolo aún más en un grupo muy extremadamente amplio de cosas muy distintas entre sí. Entonces, en esta época, año 2024, hablar de regulación o prácticas educativas, etcétera, usando inteligencia artificial, realmente no está claro lo que queremos decir por la amplitud del término. Es como decir, eh, enseñemos usando conocimiento. Obviamente, enseñamos usando conocimiento. Para mí es casi así de amplio. Entonces, estaba conversando previamente con Rodrigo de proponer una división de este término en tres grandes dimensiones que tiene. Hay muchas formas de dividirlo, ¿no? Pero una es la naturaleza distinta de un primer grupo, que es el conocimiento científico, conocimiento dentro de la rama de las ciencias de la computación, incluso las ramas de la matemática, en donde se definen estas teorías sobre machine learning, deep learning, em, se inventan estos grandes modelos de lenguaje o LLMs, y esa rama de conocimiento no es algo tangible, no es un producto, no es una app que lo carguemos en nuestro celular, ni siquiera es una tecnología que un programador puede utilizar para reforzar sus programas inteligentes, sino son conocimientos teóricos en los cuales se basa todo esto, que mayormente se hacen en el extranjero. Sin embargo, algunos, incluso Rodrigo y yo, hemos estado un poco involucrados en algo de proyectos de conocimiento científico de la inteligencia artificial para efectos del intercambio de ideas, del fomento de estos temas, de la regulación. Es importante definir que este es un uso de la palabra inteligencia artificial. Una primera dimensión es como rama del conocimiento. Una segunda dimensión sería como herramienta tecnológica, ¿no? Em, ya entrando más a detalle, modelos que los presentes, algunos deben saber programar o haber participado en proyectos de desarrollo de software, o tienen seguramente muchos colegas que sí están involucrados en estos temas. Entonces deben saber ustedes que hay una serie de herramientas como los famosos APIs, ¿no? API, estos servicios que el ahora gigante OpenAI, creador de ChatGPT, nos permite por una fracción de centavo de dólar que nuestro software pueda hacer consultas inteligentes y dar respuestas inteligentes al usuario de nuestro software, escribiendo 20 líneas en código en Python. em, y así como estas tecnologías, muchos otros modelos, código abierto, son componentes que podemos usar para implementar sistemas en las universidades, en otras entidades grandes, privadas o del Estado. Es un conjunto de herramientas potentísima que nos permite el desarrollo de nuevas soluciones y nuevos productos. Entonces, esta sería la segunda dimensión en que se aplica el término inteligencia artificial. Una tercera dimensión es lo que la mayoría de gente ahora conoce, que son las herramientas, las aplicaciones, el famoso ChatGPT, los otros chatbots o LLMs, incluso el hardware de inteligencia artificial. Hace una década ya, mayormente en Estados Unidos y otros lugares del primer mundo, había este pequeño robot aspiradora llamado Roomba, que se paseaba por la casa limpiando el piso, usando inteligencia artificial. Lograban memorizarse la distribución de nuestros muebles y las paredes. em, y fue uno de los primeros robots, aunque no tenía forma de robot, pero fue uno de los primeros robots inteligentes que estuvo disponible al consumidor promedio, ¿no? Entonces, bueno, esos son como, eh, una antesala a conversar de estos temas, tratar de ir definiendo distintas dimensiones para que luego, cuando intercambiemos ideas más en detalle, podamos entendernos mejor, ¿no? Ángel, me parece muy interesante esta división que colocas porque, a ver, para quienes han conseguido seguir esta línea lógica, hoy en día uno no necesita ser ingeniero para manejar un carro. Si uno se pone a pensar, un vehículo puede, está diseñado para que pueda ser utilizado y manejado, primero, con licencia de conducir, por supuesto, saber el camino, saber el funcionamiento, pero claramente si hay algún desperfecto en el vehículo, tiene que llamar al mecánico y poder
a darle asistencia técnica regular. ¿Qué pasa entonces con esta analogía? Hoy en día ya estamos en la época donde no nos requerimos ser aquel desarrollador, programador que entiende de esa estadística profunda para poder hacer uso de esa inteligencia artificial, y que es el estado en donde el docente y el alumno hoy ya se encuentran, que coincidió pues con pandemia y todos en casa, con estas liberaciones de las versiones de 3.5 en ChatGPT, que la hizo famosa, el chatbot más conocido, no el necesariamente ahora el más, el más, no solo el más popular, sino ahora hay muchísimas otras alternativas que vemos en extensión en el diplomado. Pero lo que acabas de describir, Ángel, para mí es música para mis oídos, porque están las ciencias que construyen las bases, están las estructuras que consiguen traer los, digamos, estructuras computacionales, la infraestructura, para que se construyan estas IAs, y finalmente los recursos que ya están listos para ser utilizados por el usuario de a pie o el consumidor final, sea cual sea el nivel, ¿no? Entonces, esas dimensiones de la inteligencia artificial, como las defines, me gusta mucho porque, como bien describes en tus blogs, este último, por ejemplo, ya son las marcas, los modelos, ya tienen precio. Estos segundos se usan para crear nuevos productos, y estos que no son tangibles es conocimiento, es cómo la red neuronal se configura de una forma y después fue para allá, para atrás. Y esto que en los años tal vez 60 comenzó, no podemos olvidarnos de todo lo que vino desde los años 30 como principios de estudio, y que recién en la conferencia de Dartmouth se le empezó a dar como un término científico. En fin, hay mucho que estudiar, pero sin duda alguna, con estas dimensiones y definiciones que acabamos de escuchar de ti, estimado Ángel, surgen este segundo tema que queremos discutir: estos tiempos en los que nos encontramos, tiempos universitarios y competencia, competencia de competir el profesor con la IA. Hoy creo que hay un conflicto de identidad. Por favor, corrígeme si opinas diferente. Un conflicto de identidad del papel del docente. Se nos habla de ser facilitadores, pero más parecemos burócratas. Y en algunas ocasiones perdemos mucho más tiempo haciendo operaciones repetitivas, que hoy para nosotros ya es más sencillo entender que pues un sistema lo haría más rápido y mejor que nosotros. Es así donde termina siendo mucho más sencillo el pensar en esa transición. Pero al mismo tiempo uno ve la ciencia ficción y empezamos a ver películas que sustituyen a todo un ser humano como una inteligencia artificial pluripotente, y ya se da un gran salto generacional en decir, bueno, entonces ya no necesitamos profesores, ¿no? Entre este y el otro tenemos una gran brecha. Entonces, Ángel, ¿cómo estamos hoy en este tiempo presente en relación al uso de inteligencia artificial? Y luego conversamos sobre cómo estaremos en un futuro, tú que estudias esto. Ok. A ver, me imagino que todo quien está aquí conectado o luego va a ver esta grabación, pues seguramente es consciente de que nos encontramos en el sector educativo en una disrupción que se empieza a sentir gradualmente, pero que creo que la mayoría percibe que la disrupción va a continuar. Eh, no está claro qué hacer al respecto, cómo manejarlo, cómo prepararse, y existe el riesgo el temor de que estas herramientas se amenaza que reemplacen al docente. Nosotros acá, la mayoría, bueno, somos docentes o empleados o funcionarios en una entidad educativa. No, es razonable preocuparnos que algún tipo de sistema automatizado nos quite el trabajo, ¿no? Es comprensible esa preocupación y además es realista esa preocupación. Mi primera recomendación, que
es todo el que estamos en lo que nos están escuchando, y Rodrigo y yo, cualquiera que prestamos atención y dedicamos tiempo a tratar de estar al día, entender qué es lo que está viniendo, cómo funciona, cómo se usa, usar un poco de estas herramientas. Vamos a estar nosotros más o menos bien. El, los que están realmente más en riesgo que nosotros son los que rechazan estas herramientas. Hay gente que, leo colegas nuestros, se dedican a criticar a este tipo de herramientas. eh, sí, bueno, toda persona es libre de tener su opinión, opinión profesional o personal, pero es que esto es algo tangiblemente disruptivo y realmente va a involucrarse en, en nuestro trabajo educativo. Entonces, bueno, la primera recomendación es eh, tratar de acercarnos lo más que se pueda, entenderlo y usarlo nosotros como herramienta y tener las riendas de, de estas nuevas, ya sea los equipos, las herramientas tecnológicas, las aplicaciones, y aquellos que están aquí escuchando que no sean de la rama de ciencias o números, pueden, gracias a estos tipos de cursos, diplomados que estamos organizando, sin ser especialista tecnológico, puede llegar a entender los principios en que se basa esta tecnología, de tal manera que pueda proyectarse no solo a las características actuales de estas herramientas, cómo se involucran en la educación, sino puedan proyectarse a qué va a pasar en medio año, un año, 2 años. Nosotros preparamos sílabos para un semestre antes, eh, preparamos mallas curriculares 1 o 2 años antes. Entonces, sería muy importante que todos los presentes entendamos más o menos qué se viene para dentro de medio año, dentro de un año y dentro de 2 años. Y es increíble lo que se viene. Yo trato de estar al día. Hoy, sin ir muy lejos, en una universidad, no sé si alguien de esa universidad está aquí presente, en un grupo de profesionales de esa universidad estábamos haciendo un pequeño debate y algunos decían, la inteligencia artificial nunca superará al maestro en nuestra vocación, este, nuestra mentoría, en nuestra empatía, ¿no? Unas características humanas. Pero esos argumentos que espero que esos colegas estén en lo cierto, espero, porque yo también quisiera tener trabajo de docente de aquí a 5 años. em, pero es que estas herramientas pueden fácilmente ser programadas para expresarse y comunicarse con la mayor empatía y atención y preocupación y cariño y amistad hacia el alumno, más aún que algunos profesores lo hacemos. Entonces, este, claro, en esta pequeña conversación no vamos a entrar a todos los detalles, pero el punto principal es mientras más tiempo y esfuerzo cada docente le dediquemos a entender estas herramientas, no solo cómo se usan por fuera, sino tratar de entender un poquito cómo funcionan por dentro, vamos a poder proyectarnos eh, y estar un poco preparados para lo que se ven en unos pocos años. Ángel, justo en este tema me encantaría Ujú. comentar porque uno de los grandes miedos sobre este reemplazo subyace en que no entendemos naturalmente cómo funciona la fisiología, la neurociencia del cerebro humano, ¿no? Y el partir de cómo la mente humana funciona, y el no entender cómo la mente humana funciona, y no entender cómo el sistema computacional funciona, pone en riesgo a cualquiera a crear una serie de especulaciones, ¿no? El premio Nobel del 2021 describe a la inteligencia artificial como inviable de sustituir, entre comillas, la forma en la que el ser humano aprende, dice, para el tiempo en el que lo dijo, porque al fin y al cabo una máquina puede hacer deducción, inducción y poder hacer las operaciones estadísticas profundas que den los cálculos y tener hasta el lenguaje natural para poder parecer una conexión humana. Pero al fin y al cabo, mientras que el computador no tenga una experiencia corpórea como el ser humano tiene, donde hay hormonas, donde hay órganos, donde hay sustancias, donde hay emociones, donde hay respiración, donde hay oxígeno, donde hay finalmente, llamémosle insight,
por los cuales uno termina aprendiendo de asociaciones lógicas, porque uno aprende por ese tipo de experiencias sensoriales, es donde termina teniendo esta oportunidad. Entonces ahí uno dice, ¿será que entonces esta creatividad que uno como ser humano tiene es la misma creatividad por definición que la IA podría tener? ¿Será que estamos equivocándonos en las definiciones? ¿Será que nos estamos equivocando en definir inteligencia y que fue artificial, ponerla al mismo concepto o el mismo patamar de la inteligencia humana? ¿Tú qué opinas de esto, estimado Ángel? La pregunta que haces es súper amplia. Mencionas temas desde filosóficos, fisiológicos y también tecnológicos. Em, Podríamos hablar una hora de eso, pero em, yo lo veo, yo lo veo como que em, el término inteligencia artificial, que es hace un instante no traté de decir que abarca tres grandes dimensiones. Recordemos que es un término acuñado, como tú lo mencionaste, hace más de medio siglo y que no, realmente no necesariamente significa que emula la inteligencia humana. Esta rama de conocimiento es llamada inteligencia artificial, que es un intento de emular la inteligencia humana, pero no es su fin emular exactamente la inteligencia del ser humano. Para mí es como que en la época del caballo, un tal Henry Ford y otros inventores y empresarios hicieron un vehículo. En esa época alguien habrá dicho, no, pero ese, ese artefacto nunca va a superar a mi caballo tan fino, etcétera. Y en efecto, el vehículo no es exactamente igual que un caballo, pero ha reemplazado ampliamente al caballo. De repente, en la época de los hermanos Wright, que estaban inventando el avión, habrán dicho algunos, armatostes nunca superarán la belleza del vuelo de las aves. Es cierto, los aviones, este, ahora de pasajeros, de cientos de pasajeros, ok, siguen sin superar la belleza del vuelo de las aves, pero lo superan tremendamente en su funcionalidad, ¿no? Entonces, la inteligencia que está siendo creada actualmente en estas semanas y meses y años, cada semana hay una noticia increíble. Ok, no es exactamente igual al humano. Este, Tiene una serie de atributos, se parece un poco o no se parece. Que nos sorprende cada semana con algo novedoso. Lo que en este momento pensemos que la IA aún no lo puede hacer, quizás la próxima semana sí lo pueda hacer. Pero para mí, al menos lo que está claro es que es una cosa que está desarrollándose, eh, va a ser cada vez más, si el término quieren usar, más inteligente, y si no quieren usar ese término, más capaz, más rápida, tener más conocimiento, simular empatía, ser capaz de enseñar con paciencia a un alumno de alguna manera automatizada. Quizás no lo va a hacer exactamente igual que el ser humano, pero con el tiempo, de aquí a una década, puede llegar a desplazar a muchas profesiones. Ese es parte del riesgo que desde ahora debemos ir considerando, ¿no? Hay unos robots que se llaman los footer robots, que son específicamente creados, son pantallas, ¿no? Por ahora son pantallas y proyectores que proyectan los sentimientos y pueden simular niños peleando, pueden simular condiciones psicológicas siendo utilizadas para entrenar terapeutas. Yo creo que va a ser bastante valiosa esta oportunidad y de entender la posición, porque eventualmente en el año 88 también se negaba el uso de las calculadoras en las clases, ¿no? Eventualmente también yo sí he disfrutado esa época de buscar referencias bibliográficas por mi tarjetita en la biblioteca. Yo también llegué a los 18 años sin un smartphone o un teléfono sin Claro. internet a los 18 años. Y todo tuvo un contexto, claramente el cómo vamos a aplicar la tecnología y los límites morales que vamos a establecer van a ser eh, los que defina cada cultura en relación al consumo que le demos. Por ejemplo, te voy a dar unos casos que me parece algo que debería ocurrir rápidamente. La forma en la que encontramos literatura y la forma en la que la literatura se organiza. Perdemos mucho tiempo encontrando literatura o desarrollando habilidades para encontrar la literatura que necesitamos. ¿Y cuántos estudiantes globalmente pierden tiempo haciendo tesis que probablemente ya están siendo hechas o ya se hicieron y no se publicaron en el lugar correcto?
o que son redundantes o que finalmente hay un doble, triple, cuádruple esfuerzo, incluso con fondos de gobierno, en conseguir que esta información no sea de libre acceso. Entonces, hay intermediarios, la revisión por pares, que es lo más, en teoría, es nuestro padrón oro, pero eventualmente yo creo que una revisión por pares, por un medio conjunto a una IA, podría ser incluso superior a la de la experiencia de un único científico o de tres, cuatro científicos que revisan un paper, ¿no? Al fin y al cabo, el ser humano se equivoca. No digo que no debería haber revisión por pares, ojo, pero me encantaría, así como a un radiólogo, una IA le puede hacer ya un highlight, un resaltado de observa aquí, observa allá, pero no toma la decisión por el humano, porque ahí entramos en el siguiente punto, ¿no? Cuando le transfieres a la tecnología la responsabilidad, porque al fin y al cabo, si un mal diagnóstico, un mal aprendizaje, ¿quién termina siendo el responsable de ese mismo? ¿El programador de la IA? No, 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 no. Porque hay pilotos en un avión que se puede manejar solo. Hay alguien que tiene que estar ahí para ser responsable, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, lo que las películas nos hacen ver pronto y lo que mencionas que me parece bastante real, tiene aún muchas brechas legales, muchas brechas que pueden tener un espacio de tiempo para que justamente se catalice el aprender sobre IA. No tenemos cómo no aprender sobre IA en esta época porque necesitamos entender en el corto, mediano y largo plazo qué va a ser sustituido. Ángel, ¿no te encantaría poder dedicarte a, a crear, a pensar, a reflexionar y ser como el Iron Man de los intelectuales y que tú digas, haz esto, haz el otro y se materialicen las cosas? Sí, claro que sí, y ya lo somos en un pequeño grado, ¿no? Ahora podemos crear textos. Si yo quisiera decirle a mi, bueno, siguiendo tu analogía de Iron Man, yo también soy aficionado a Marvel, a mi robot Jarvis, le digo, redáctame una clase del clase introductoria, que es Deep Learning, etcétera, me lo hace en segundos, ¿no? Le digo, créame unos 10 diapositivas para un PowerPoint sobre la introducción a qué cosa es Deep Learning, me lo hace en un minuto. Ya tenemos todos un pequeño Jarvis, pero también, como dijiste hace un instante, sí, un punto en la historia de la IA en que aún no hemos llegado es en que la IA pueda asumir responsabilidades. Es tremendamente potente, pero seguimos nosotros y cada respectivo profesional sigue siendo el responsable de que revisar el contenido. Esas herramientas que tienen un año y medio de existencia, estamos haciendo cosas tremendas y potentísimas con herramientas que hace año y medio no existían. Entonces, aún no podemos confiar 100% en ellas, 95% sí, pero no 100. Digamos, en cierto modo, disfrutemos que, por ejemplo, nuestro jefe de carrera no es una IA, es un ser humano. De aquí a unos 2, 3, 4 años va a haber jefes de carrera que sean la IA y los docentes vamos a tener Imagínate. que obedecer lo que nos mande una IA. Puede darse esa situación. Em, pero sí, la idea es, yo también pienso algo parecido, ¿no? Imaginarnos que son como pequeños superpoderes que estamos empezando a tener, que cada día van a ser más potentes. Hay que aprovecharlos. Aquellos de nosotros que nos acostumbremos a usar este nuevo poder, vamos a hacer un mejor trabajo, vamos a hacer más trabajo, más rápido, de mejor calidad. Vamos a poder hacer trabajos que antes no éramos capaces de hacer, eh, versus otros profesionales que no hagan, no se preparen, no practiquen el uso de estas herramientas, su rendimiento va a ser visiblemente inferior, ¿no? Y entrando en este tercer tema, estimado Ángel, ¿cómo ves al estudiante que nosotros hoy formamos, al futuro estudiante que estará ya inmerso en un escenario, no de este corto, sino del mediano y largo plazo?
Sí, el escenario de nuestros jóvenes estudiantes cuando ellos terminen sus carreras es algo que a mí me preocupa bastante y creo que de eso no se habla mucho. Eh, yo converso, intercambiamos ideas con muchos colegas y los temas que surgen en las conversaciones son de regulación o del el estudiante que quiere hacer sus tareas con el ChatGPT, para lo cual ya se sabe que basta reajustar nuestros instrumentos de evaluación, si se puede detectar o no detectar un trabajo hecho con IA, lo cual no se puede con certeza. Em, pero el tema que yo creo que más deberíamos estar hablando es lo que acabas de preguntar. Los chicos que están, a ver, los que están en quinto año, ¿no? Ya estamos saliendo por salir. Ok, la realidad laboral para ellos va a ser parecida a la que siempre ha sido, porque la sociedad y los sectores corporativos, resulta que para mí es un poco sorprendentemente lento su aprovechamiento de estas herramientas. Se están demorando un año, 2 años, 3 años, 4 años en incorporar estas potencialidades en su empresa. Entonces, no están reemplazando profesionales por la IA aún, lo cual está excelente para los que somos profesionales. Pero el que está en primer año de universidad, segundo año de universidad, dentro de 3 años cuando salga, cuando ya existe el GPT-7, cuando exista el Claude 6, esas cosas van a ser más inteligentes que tú, Rodrigo, que yo, van a ser más capaces, van a ser creativos, inventivos, no podemos ni imaginarnos la potencialidad que eso va a tener. Acabo de leer hoy día un artículo de hace 2, 3 semanas, una empleada de Anthropic, la empresa que provee el chatbot Cloud, donde dice que ella, siendo una empleada de Anthropic, una empresa que ya ahora vale más de $1.000 millones, ¿no? Este, Ella dice que ella calcula que va a trabajar solamente por 3 años más, porque dentro de 3 años la IA va a poder fácilmente reemplazar el trabajo que ella hace. Y no lo está diciendo cualquier profesional, es una ejecutiva de Anthropic la que cree que en 3 años ella va a ser reemplazada por la IA. Em, entonces, la preocupación de que nuestros alumnos sean reemplazados por la IA es un riesgo considerar significativamente alto. Un profesional de nuestra edad que ya tenemos, digamos, un currículum, ¿no? Ya tenemos experiencia, tenemos clientela, contactos, ok, no creo que estemos en tan altísimo riesgo necesariamente, pero un jovencito que recién ni siquiera ha hecho su práctica preprofesional y su capacidad no pueda superar al GPT-7 de esa época, no sé en qué va a trabajar. Y bueno, aún dicen guerra avisada no mata gente. Entonces, desde ahora podemos ir preparando a nuestros jóvenes para que sí puedan competir contra esas cosas súper potentes que va a haber más adelante, ¿no? Ese artículo me encantaría que me lo pases, por favor, De porque acá. lo único que hace es emocionarme, o sea, me emociona, a mí no me asusta, me emociona. Y porque justamente son parte de opiniones, ¿no? Parte de hechos y parte de transformación. Al fin y al cabo, algún momento hubo un trabajo que era encender las velas del lado de la pista, ¿no? Cuando andaban por caballos y alguien tenía que pararse con un palo y prender las velas, ¿no? Y hoy, en este pleno sistema digital de aulas virtuales, la mayoría de las universidades en las que estamos tienen dos sistemas digitales, uno donde se comparte el aula virtual y otro donde se suben las notas. Ujú. Sí. O sea, mira, es curiosísimo, ¿no? Entonces, tengo que poner notas en los dos lados. Y mira, yo creo que ya no podemos tener una previsión de qué pasará de aquí a unos 30 años. El mismo Sam No, Altman, quien creó Khan Academy y que preconizó pues las clases virtuales para escolares, es maravilloso, Khan Academy para diferentes tópicos. Él mismo declara y reconoce que es imposible saber qué va a pasar de aquí a 30 años cuando hoy de aquí a no, un año y medio no sabemos qué va a pasar. no. Lo que sí te puedo decir hoy es que me parece fascinante poder yo poner mis artículos científicos en un GPT y yo poder obtener mi información de mí mismo, reorganizar la estructura de lo que yo como contenido original tuve.
Me parece fascinante poder ir clasificando la información que busco para determinado curso a partir de temas específicos para que no pierda tiempo en reprocesar información que ya procesé en un momento, en crear gráficos, en facilitar la información de la creación de las rúbricas, en creación de material educativo, pedagógico, en poder analizar la ciencia de datos del desempeño de mis estudiantes. No todos los softwares que nos ofrecen las universidades nos ofrecen la información tan oportuna como para poder tener una interpretación. Hay mucho del toque humano aquí de decir, este alumno no está bien, algo pasa, ¿no? O sea, y hacer clases por Zoom es complicado, porque con todo el mundo en cámara apagada, por más que los obligues a aprenderlas, no hay se pierde toda esta sensación emocional y transmisión del campo electromagnético de cada ser humano ahí Sí, en la clase, ¿no? Entonces, mira, el, y entrando en los tipos, el plan de estudios que hemos montado juntos, Ángel, el fundamentos de la inteligencia artificial es algo importantísimo, acompañado por neurociencia, porque hay que comprender a la inteligencia y a la persona. Aquí de paso estoy respondiéndole a Elmer Waina, que nos ha escrito en el chat. Luego tenemos que hacer una profundización en la inteligencia, de texto, ética, responsabilidad y legalidad en el uso de la inteligencia artificial, IA generativa, procesadores multiformato, innovación, transformación digital e inteligencia artificial en el entorno académico global. ¿Cómo puedo emprender vía IA? Ese curso, Ángel, lo vas a dictar, va a ser mm, maravilloso. bien, Hay otro asunto que es evaluación y retroalimentación optimizada por IA, porque aquí estamos hablando de, hoy en día ya sabemos que no podemos superar a la máquina en recordar datos. A Einstein se le preguntó un reportero una vez de forma un poco soberbia, le dijo, ¿cuál es la velocidad del sonido? Así en plena entrevista. Y Einstein le dijo, ¿para qué ocupar espacio en mi mente con datos que puedo obtener de un libro? Independientemente si tenía la respuesta o no. Claramente creo seguramente la tenía, pero no importa. O sea, la respuesta fue objetiva en no me hagas preguntas bobas porque al fin y al cabo no estoy para eso, porque la taxonomía de Bloom tiene un orden inferior y un orden superior, que es lo que nos permitirá determinar objetivos de aprendizaje. Tendremos casos de estudio de inteligencia artificial para la educación superior, qué es lo que se está haciendo en el mundo dedicado y validado para la educación superior. Y aquí hay otro diferencial extraordinario, junto con neurociencia, que es otro de los grandes diferenciales de este diplomado, ciencia de datos para educadores. Jean-Pierre Tincopa, ingeniero, también nos enseñará a programar a profesores, nos enseñará a programar programación básica, sencilla, con datos educativos nuestros sin ponerlos en una nube, poder interpretar esta información para tomar decisiones sobre nuestros alumnos. Penúltimo tema del plan de estudios es metaverso e inteligencia artificial para la docencia. Ángel le ha tocado al clavo en este asunto porque tuve la oportunidad, yo en el primer año de la universidad, de utilizar Second Life, este programa que ya era un metaverso. Metaverso creo que se, literal, en la ciencia ficción, en la literatura se le menciona desde los años 70, si no estoy equivocado. Pero en la vida real, el- tuve acceso a Second Life en el año 2006. Y mi profesor de arte era el que nos puso a todos en la clase, nos dejó a todos en su casa, cada uno en su casa, y nos conectamos todos como lo es hoy un Minecraft, como lo hoy es cualquier un de estos juegos que nos permite estar conectados en red. Y como describió, si es que alguien aquí está familiar, voy a parafrasear lo que Ángel me contó de estas publicaciones recientes. Que alguien sabe lo que es un NPC. Estas, imagínense, todos han visto probablemente un partido de fútbol en un videojuego. Estas personas del estadio que están atrás en el público son los NPCs que se mueven automáticamente solos y que están literalmente no programados para hacer absolutamente nada. Son personas con las que no interactúas o simplemente personas que están ahí. Este tipo de personajes, gracias a IA, pueden
ser programados automáticamente para poder generar situaciones de aprendizaje. Y el metaverso puede ser útil dentro del entorno de clase para los objetivos académicos y de simulación de circunstancias pedagógicas. Y es un curso específico que vamos a tener dentro del diplomado para esto. Y no puede ser llamado diplomado si no tenemos un taller de proyecto integrador para que lo puedan llevar a la práctica en su entorno, en su circunstancia, para que lo lleves a Chachapoy y a Juli, que nos está escribiendo desde ahí. Es un programa que hemos creado desde la perspectiva de entender qué se está ofreciendo en América Latina, en habla hispana, y pensando en lo que realmente nos gusta entender, no en concentrarnos en cómo usar ChatGPT solamente, ¿no? Sino en entender justamente todos estos conceptos y prepararnos para estos tres temas, los dos últimos principalmente, lo que podría preocuparnos, lo que podría preocuparnos. Hay algunas preguntas aquí, pero Denitza, no sé si estás conectada en este momento. Sí, doctor. ¿Te puedo ceder la palabra antes de responder estas preguntas de Omar y de licenciado Jorge? Claro que sí, doctor. Procedo a presentar. Permítame, por favor. Buenas noches con todos. Voy a hablarles un poco acerca de la parte comercial de nuestro diplomado internacional en inteligencia artificial en la educación superior. La modalidad de nuestro diplomado es a distancia, tiene una duración de 6 meses. ¿Y por qué estarían eligiendo ustedes nuestro diplomado? Primero, porque tenemos docentes expertos a nivel global en el campo de la inteligencia artificial, la educación y la gestión. Nuestro plan de estudios es especializado en la formación integral en el campo de la inteligencia artificial y también tiene su impacto en la educación superior. También la aplicación práctica de herramientas de inteligencia artificial con un enfoque especial en los campos de la neurociencia, la ciencia de datos y la pedagogía. También tenemos una plana docente bastante reconocida, justamente dentro de ellos tenemos a Hans Contreras, a Jean-Pierre Tincopa, a Ángel Augusto Feijó, justamente. Y como parte de nuestra información general, estaríamos manejando el siguiente horario. Los días jueves estarían estudiando desde las 7 de la noche hasta las 10:15 de la noche y los días sábados desde las 9 de la mañana hasta las 12:15 de la noche. Por otro lado, en cuanto a las vacantes, estamos manejando 25 vacantes. Este vendría a ser nuestro cronograma de inscripciones. Estas están abiertas hasta el día lunes 12 de agosto. La evaluación curricular estaría siendo el martes 13 de agosto. La publicación de sus resultados estaría siendo el miércoles 14 de agosto. La matrícula del 21 al 26 de agosto y el inicio de sus clases estaría siendo el jueves 29 de agosto. En cuanto a los requisitos para que puedan postular a nuestro diplomado, van a llenar la ficha de inscripción en línea justo dentro de nuestro portal de admisión, postula.upch.edu.pe. Vamos a necesitar también la copia simple del grado de bachiller. Vamos a necesitar también la copia simple del DNI, pasaporte o carnet de extranjería, el currículum vitae descriptivo no documentado y el pago de derecho de admisión. En cuanto a la inversión de nuestro diplomado, el derecho de admisión vendría a ser de 100 soles, la matrícula de 550 soles, el costo total de nuestro diplomado vendría a ser de 7.500 soles. Ese monto lo pueden financiar hasta en 6 cuotas sin intereses. Cada una de las cuotas vendría a ser de 1.250 soles. Actualmente estamos manejando algunos descuentos. Tenemos descuento también por pronto pago, por descuento corporativo, siempre y cuando la admisión sea de 3 participantes o más. O en todo caso, si es que ustedes ya han estudiado con nosotros, tendrían un 10% de descuento. Para mayor información, pueden comunicarse con nuestra asesora, la señorita Diana Solano, al número 986-486-162. Su correo electrónico vendría a ser diana.solano@upch.pe. De todas maneras, les vamos a enviar a todos los presentes información acerca de nuestro diplomado con mayor detalle para que puedan revisarlo.
Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias, Anitza. Ángel, tenemos unas preguntas. Quisiera A ver, continuar con Omar Reyes. Con el avance de la IA, yo creo que ya es tarde para los estudiantes de pregrado que quieran meterse a las áreas de radiología y anatomía patológica. En lo que se demoran en terminar su carrera, hacer sus serums, ingresar a la especialidad que demora 1 o 2 años, terminar la especialidad que son otros 3. Para cuando acaben, la IA reducirá drásticamente el campo laboral para ellos, ya que esas especialidades se basan en reconocimientos de patrones. Mira, sí, ¿qué opinas, estimado Ángel? pienso lo mismo que dice acá el colega Omar. Lo más probable es que esa carrera y algunas otras, como traducción, estén en serios problemas para encontrar trabajo en su respectivo campo, ¿no? Yo creo que reducirá mucho el número de radiólogos sobre demanda, pero una vez más va a haber una limitación de hasta qué punto la firma del radiólogo es la que valga, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿quién firmó esto? Ah, validó esto, porque sí, 100 años de 1 millón de radiólogos en una base de datos podrá tener más índice de confianza que X persona, pero al fin y al cabo, desde el punto de vista legal, cuando la firma valdrá más que las personas. Yo creo que va a haber un cambio generacional eventualmente que tendrá que ocurrir, ¿no? Porque mientras que hoy los que establecen las leyes vivan, no habrá posibilidad alguna que una máquina tome decisiones. Yo creo que va a tener que ser 2 o 3 generaciones más adelante las que permita eso, una especulación. Pero sí, Omar, vamos por ahí. Digamos, yo agregaría ante la duda, por ejemplo, tú acabas de hacer un estimado de tiempo eh, de que se requiera la firma de un radiólogo. Otros podemos ser más pesimistas y pensar que mucho más, en menos años va a ocurrir eso. Ante la duda, al alumno, al estudiante de esa carrera, debemos contarle esta situación para que él también tenga las cartas sobre la mesa y esté preparado, ¿no? Ahora, que sea empresario en el tema, Sería lo ideal. ¿no? O sea, se nos enseña mucho la parte técnica, pero en ninguna carrera, incluso de administración, te enseña a ser emprendedor. Entonces, si puedes, desde el punto de vista paralelo, aprender de emprendedurismo, aprovechar la oportunidad, ¿no?, de poder llenar estos vacíos. El licenciado Jorge Garcés nos pregunta, ¿la base de la tecnología, como lo vemos nosotros paso a paso, siempre irá renovándose, ya sea en la medicina como en la parte tecnológica? Cada año se irá innovando. Ángel. Ahí, pienso que es cierto. En el último siglo, casi toda rama de conocimiento ha ido mejorando, evolucionando, innovándose. Sí, hemos vivido todo lo de nuestra generación, hemos disfrutado de esos cambios, pero lo que ocurre ahora es algo sin precedentes. Cualquier profesión que tenga lo que nos están escuchando, cada año podía haber una noticia disruptiva en su campo, descubren algo en medicina, en radiología, una vez al año de repente había un nuevo tipo de máquina, un nuevo tipo de metodología, un nuevo tipo de fármaco que cambiaba algún contexto, etcétera. En nuestro campo de la IA generativa, cada semana somos sorprendidos, impactados con avances inesperados, increíbles. em, y cuando recién estamos digiriendo y aceptando la nueva realidad, la próxima semana nos salen con algo más increíble aún. Este no es un ritmo usual, no es un ritmo de que los campos se van a ir innovando gradualmente como siempre ha sucedido. La IA generativa sigue creciendo exponencialmente, se sigue acelerando su crecimiento, su incorporación en todas las demás industrias, ramas del saber, todos los sectores. Así que por eso es que Bill Gates le acuñó el año pasado el término de que la humanidad está entrando a la llamada era de la inteligencia artificial. No es que la tecnología está entrando a la era de la inteligencia artificial, sino que la humanidad ya entró a la era de la inteligencia artificial. Es una era distinta. Excelente.
Y tenemos que estar al tanto. O sea, es que no podemos tapar el sol con un dedo. Una disciplina científica como la IA, que tiene 60 años de evolución, tenía que explotar eventualmente, ¿no? Eh, Son 60 años de evolución, amigos, estimados participantes. No es desde el 2020 que salió ChatGPT. Tenemos un participante anónimo que pregunta: está claro que debemos aprovechar las IAs existentes para mantenernos vigentes de alguna manera. Sin embargo, usar la IA también tiene un costo. No es lo mismo usar una versión gratuita de ChatGPT que la pagada. Entonces también habrá una desventaja para aquellos que no tengan suficiente capacidad económica para contar con las distintas IAs para seguir competitivos. ¿El factor económico seguirá siendo una barrera para seguir competitivos? Me encantó la pregunta. Y después me gustaría yo también responder. Estimado Ángel, ¿qué a opinas, ver, por favor? felizmente, primero, las herramientas gratuitas son increíblemente potentes. El chat GPT hace, ¿cuánto? Más de un mes nos brinda la versión 4.0, que es sorprendentemente potente, gratis, ¿no? El Cloud hace unas semanas de pronto se posiciona como el chatbot más potente, más aún que el chat GPT 4.0, con su versión 3.5 Sonnet, que también está gratuita y tiene una nueva funcionalidad que yo recién la estoy aprendiendo porque tiene una semana de existencia, que es la de los llamados artifacts, ¿no? Hace unos días leí un colega comenzó a hablar de los artifacts. ¿Sí? ¿Qué es eso? Porque tiene menos de una semana de existencia ese recurso potente. Yo ya sé qué es, pero me falta yo usarlo. Y es gratis, me falta el tiempo para sentarme a practicar. Pero bueno, y las herramientas que tienen costo, ok, son un poco más potentes. Es cierto que le dan un poquito más de capacidad en la generación de textos, gráficos, textos más complejos, em, pero entre una y otra, la diferencia es una cierta diferencia, pero comparado con no usar estas herramientas, que sigue siendo la gran mayoría de profesionales en todos los campos, el que use la gratuita está en el top 10% de los profesionales en su campo, y el que use la herramienta pagada, ok, está en el top 4% de profesionales en su campo. Así que estamos bien incluso usando la gratuita, y las que son pagadas, su precio es ínfimo. Yo generé un pequeño video para un curso con con mi voz hecha en otro idioma. Me gasté creo que $4 o $6 en hacer ese pequeño video para un curso, que no es prácticamente nada para cualquier profesional, ¿no? Así que los costos felizmente son bien razonables. Excelente respuesta, Ángel, porque justamente el apuntar a un público masivo les permite que el gasto operacional de estos sistemas se diluya bastante entre los usuarios. No es lo mismo el costo de la primera computadora que se tuvo que vender entre pocos, la primera impresora 3D que se vendió también en el año 88, me acuerdo del año porque es el año en el que nací, es donde costaba $120.000 de la época, sin la inflación de la época, ojo. Entonces debe haber sido que casi $1.000.000 de ahora. Así que estamos hablando de sistemas que apuntan a la solución masiva. Estoy de acuerdo en que si es que estamos hablando de un sistema dirigido a universidades, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre Alex. Es este software que prácticamente acumula todo el conocimiento de la educación secundaria para que puedas, es un software maravilloso, pero no he tenido la oportunidad ni siquiera de preguntar el precio, pero es un software muy exclusivo y que te maneja por todas las unidades del conocimiento y te absolutamente mapea en dónde estás en el conocimiento humano basado en las ciencias exactas y conocidas y estáticas, aquellas que ya no cambian. Entonces, si te falta aprender algo, te empieza a dar ejercicios hasta que domines ese tema y te permite subir, y es como una especie de geometría hasta que llegas al punto máximo del conocimiento y que tiene décadas de evolución. No estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de ciencias básicas que en teoría no son tan cambiantes como la programación, como la medicina humana, como Omar, que está feliz aquí porque en GPT-4
puede correlacionar con clínica, frase típica de los radiólogos, ¿no? Y estoy, sí, y de hecho es una de las críticas que se le pone en cuestión en los debates éticos de todo aquello que tenga necesidad de poner un sol o un dólar encima, requerirá o ampliará determinada brecha. Pero coincido 1000% con Ángel. Felizmente, la mayoría de estas son bastante accesibles, bastante accesibles. Es mucho más costoso el no usarlas, versiones gratis, o negarlas que el no aplicarlas. Estimados amigos, ha sido una hora que ha pasado volando y estoy muy agradecido por todos los presentes, pero principalmente por Ángel que dedica su tiempo desde hace muchos años al estudio serio y profundo de la inteligencia artificial, que me enorgullece tenerlo como amigo y como el profesor colega en este diplomado, y que estamos comprometidos con sacar adelante en reducir esta brecha del conocimiento sobre la IA, para que la podamos poner en el alcance del lenguaje común y de la aplicación común. Porque si cualquiera de nosotros la pudo usar, que en cualquier momento fue lego en el asunto, porque en el momento fuimos personas que no sabíamos nada del tema y nos interesamos progresivamente y profundizamos al punto donde ya nos sentimos en la necesidad tenemos que divulgar esto. Y por eso es que hoy, tras estos años, estamos ya queriendo incorporarlos en este gran movimiento de la era de la humanidad de la inteligencia artificial by Bill Gates. Estimado Ángel, no sé si deseas dar algún comentario final antes de despedirnos. Bueno, agradezco la invitación, Rodrigo, a ser parte de la diplomatura y también a este webinar. Y también agradezco a todos los presentes que son profesionales que están tratando de estar al día, de aplicar estas nuevas herramientas en su trabajo, y específicamente los educadores, que nuestro trabajo va de una u otra manera a forjar las vidas y el futuro de estos jóvenes en un futuro que va a ser muy, muy distinto a lo que hemos vivido nosotros. Entonces, de nuestros esfuerzos distintos va a conllevar a distintos posibles futuros para nuestros jóvenes. Es una responsabilidad ya no solo con nuestro trabajo, sino para direccionar lo mejor que se pueda la vida de estos personas menores que nosotros, ¿no? Así que bueno, gracias nuevamente y va a ser un gusto estar llevando estas clases y estar conversando con todos ustedes. Muchísimas gracias, Ángel. Que tengan una linda noche a todos. Un fuerte abrazo. Hasta la Hasta próxima. luego. Hasta luego.